Muy buenas tardes con todas, con todos. Muchas gracias por estar aquí. En esta clase de hoy vamos a empezar a estudiar en detalle lo que tiene que ver con la calidad del proceso de desarrollo de software. Les agradezco mucho su presencia y el tema específico que vamos a tratar en esta oportunidad es SPI, que son las siglas de Software Process Improvement, que significa mejoramiento del proceso de desarrollo de software. Aquellos de ustedes que deseen seguir las clases o tomar sus apuntes pueden descargarse del aula virtual en la pestaña respectiva las diapositivas que vamos a utilizar el día de hoy. Como siempre, esta clase tendrá un componente interactivo, dado que al estar en la virtualidad necesitamos un poquito más de énfasis en la parte de la doble vía, ¿no? Es decir, vamos a procurar entre todos ir participando en lo posible todos ustedes, no solamente yo, y de esta manera pues ir juntos descubriendo los elementos conceptuales que nos van a servir de base para entender luego lo que van a hacer o lo que son las propuestas de modelos de madurez para el desarrollo de software, porque vamos a ver que todas ellas están basadas en digamos, en un ciclo específico de mejoramiento, que es el ciclo PDCA, y todos, PDCA y los modelos más complejos, siguen la estructura del SPI. Entonces, por eso es que la clase de hoy es muy importante como fundamento para todo lo que vamos a hacer prácticamente el resto de este curso de calidad de procesos de software. Estamos entonces en el capítulo número 3 de este curso, el último capítulo de la asignatura de calidad de software de la carrera de Ingeniería de Sistemas en la Escuela Politécnica Nacional. Como introducción, quiero poner a consideración de ustedes tres ideas principales detrás de por qué es necesario mejorar los procesos de desarrollo de software. Entonces, primero, siempre vamos a querer usar un proceso porque como hemos conversado y como vimos en la evolución de la ingeniería de software, se puede de hecho codificar sin necesidad de un proceso, siguiendo simplemente unas acciones empíricas repetitivas de codificar y de recodificar si es que se necesita, volver a codificar si se necesita, sobre prueba y error, básicamente, ¿no? Ese es un proceso muy básico que existió en un inicio, incluso antes de Cascada, y que se le denomina como code and fix. Entonces, codifico y arreglo. Básicamente esa era la idea, ¿no? El código en ese entonces era un código sin estructura, por lo tanto, las líneas de código se sucedían unas a otras en lenguajes estilo BASIC, por ejemplo. También en ese entonces se tenía la idea de la utilización de los gotos como maneras de lograr cierto tipo de desvíos, digámoslo así, en los flujos, de acuerdo a la lógica que se necesitara. Y incluso antes de que existieran lenguajes como BASIC, se utilizaba directamente el lenguaje ensamblador. Entonces, en esa época sí que el proceso prácticamente no existía, nada más estas actividades que les digo de code and fix. Obviamente han pasado muchísimas décadas desde ese entonces y ahora pues los ingenieros de software no concebimos el desarrollo de un producto de software no trivial a menos que sea basado en un proceso, sea este Scrum, XP o cualquier otro proceso que se decida utilizar a nivel de un proyecto, incluso procesos tradicionales basados en cascada. Ahora, lo que viene a continuación es, como está en la primera frase de esta diapositiva, es que el uso de un proceso de todas maneras no te va a garantizar por sí mismo, es decir, por el hecho de usarlo, que el producto de software producido al aplicar ese proceso sea de calidad. Es decir, no hay una probabilidad 100% de obtener un producto de calidad solamente porque se dice que se usa un proceso. Entonces viene la segunda idea, que es el hecho de que hay que aumentar una característica al uso de procesos
más bien dicho, dos características al uso de procesos para realmente que el proceso te permita o te posibilite llegar a un producto de calidad. La una es la madurez de dicho proceso. Entonces, los procesos que se utilicen deben ser procesos maduros de software y si la organización aún no tiene un proceso maduro, tiene que caminar hacia esa madurez, por un lado. Y por otro lado, es el uso disciplinado del proceso. Porque yo sí que puedo tener escrito y ordenado incluso que se utilice en una organización un proceso que ya esté maduro. Pero sin embargo, si ese proceso no se utiliza de manera disciplinada, es decir, las personas se saltan las actividades, las personas no desarrollan los entregables, etcétera, entonces de nada va a servir que el proceso escrito tenga madurez si en la práctica su uso no es disciplinado. Por eso dice aquí, solamente el uso disciplinado de procesos maduros de software ayuda a producir software de calidad en forma consistente. La palabra consistente también es súper importante porque significa que es algo repetible. Es decir, que cada vez que tú te embarques como organización, como equipo o como profesional en el desarrollo de un producto de software, consistentemente el producto a mano va a resultar un producto de calidad. Entonces, ¿cuáles son las, las claves para lograr de manera consistente productos de software de calidad? No es simplemente usar un proceso, sino usar un proceso que sea maduro y usarlo de manera disciplinada. Entonces, finalmente, la última idea de esta introducción es que eso nos lleva a la importancia de utilizar marcos de trabajo que nos permitan, por un lado, evaluar los procesos tal como actualmente se están utilizando y, por otro lado, mejorar dichos procesos. Entonces, en esta segunda parte de la clase entramos un poquito más en la onda de la gestión. Nos ponemos el rol o el sombrero de jefes de proyectos, de personas de procesos y el momento que pensamos en los proyectos de desarrollo y definimos que esos proyectos utilicen determinado proceso, es necesario evaluar qué tan bien o qué tan mal ha sido utilizado ese proceso dentro de ese proyecto. Esa es una de las cosas que ustedes van a tener que hacer para el proyecto de curso, ¿no? Por eso es que, como vimos en la clase anterior, en la última parte del informe, ustedes tendrán que justamente reportar cuáles son, a su criterio, las deficiencias en el uso del proceso que tuvo ese proyecto y también cuáles serían las propuestas de mejora de ese proceso. Entonces nos vamos a centrar en entender cómo se puede evaluar un proceso de desarrollo de software y lo que es más importante, cómo puede este proceso ser mejorado. Ok, como siempre, si hubiera alguna duda o alguna pregunta, pues pueden directamente abrir micrófonos para ir, como decía, generando una conversación, a pesar de que más luego ya les voy a invitar a cada uno de ustedes a participar. Entonces, necesitamos ir formalizando definiciones. La definición de proceso de software está tomada de Pressman, del libro Ingeniería de Software, un enfoque práctico, que es una de las, digamos así, textos más utilizados en la ingeniería de software. Y Pressman en su texto define así el proceso de software: conjunto de actividades, métodos, prácticas y transformaciones que se utilizan para desarrollar y mantener el software y los productos de trabajo asociado. Entonces, noten que para Pressman el proceso de software abarca, por supuesto, actividades, porque todo proceso por definición es un conjunto de actividades, pero esas actividades a su vez se apoyan de determinados métodos, de ciertas prácticas y permiten realizar transformaciones de insumos de entrada hacia resultados de salida. ¿Sí? Entonces, todo proceso es básicamente tener ciertas entradas, realizar ciertas actividades y obtener ciertas salidas, y a eso es a lo que le vamos a llamar una transformación. Entonces, ¿para qué utilizamos estas actividades, métodos, prácticas y realizamos estas transformaciones? Pues en nuestro caso para desarrollar software o en escenarios más comunes para mantener software.
porque en muchos de los casos no te vas a involucrar con un producto de software desde el momento en que es concebido y todavía no existe, sino probablemente cuando el producto de software ya tiene alguna versión en producción y lo que va a ser tu trabajo probablemente es darle mantenimiento a ese producto de software. Y no solamente el software como tal, sino también otros productos de trabajo asociados, como por ejemplo los planes. Recuerden la pregunta del examen, ¿no? Que decía, bueno, ¿qué cosas son elementos del software? Elementos del producto y qué cosas son productos de trabajo. Y vimos que hay productos de trabajo que también son elementos del software. Por ejemplo, el código es un producto del proceso, pero también se convierte en un elemento del software. Y hay otros productos de trabajo que no son elementos del software, por ejemplo, las planificaciones. Entonces, el plan del proyecto, donde está el cronograma, el presupuesto, ese tipo de cosas, el plan de pruebas, donde está calendarizado los tipos de pruebas, donde se definen las herramientas de pruebas que se van a utilizar, son ejemplos de productos de trabajo que se desarrollan durante el proyecto, pero que no, obviamente no van a ser parte del software como tal. Entonces, en base a esa definición, vamos a ir elaborando a lo largo de todo este capítulo em, el tema de mejoramiento del proceso y de evaluación del proceso también. Y como les decía al inicio, en inglés, y ustedes pueden encontrar mucha literatura al respecto, esta parte que vamos a estudiar ahora se denomina SPI, que son las siglas de Software Process Improvement o mejora de procesos de software. Dentro de la mejora de procesos de software, el concepto más importante y que de hecho ya lo habíamos venido mencionando desde bastante tiempo atrás al inicio de este curso es el concepto de retrabajo. Entonces vamos a elaborar un poquito alrededor de este concepto, ¿no? Entonces, en primer lugar, como dice aquí, la mejora de proceso de software permite que la organización pueda maximizar el desempeño de su equipo, ¿no? Y pueda entregar software de mejor calidad a tiempo y dentro de presupuesto. También reducir costos de desarrollo y por último mejorar la satisfacción del cliente. Es decir, hay varios factores involucrados dentro de este tema de por qué mejorar los procesos de software. Empezando desde el último, la mejora de la satisfacción del cliente es una consecuencia derivada de que un proceso maduro aplicado de manera disciplinada te va a llevar consistentemente a productos de calidad. Y como vimos en el bimestre anterior, un producto de calidad va a lograr una mejor percepción del usuario y vamos a tener usuarios más satisfechos. Entonces, la mejora de la satisfacción del cliente es un resultado indirecto de la mejora de la calidad del proceso. ¿Sí? Luego, se trata también, como estamos hablando de temas de gestión, de reducir los costos de desarrollo. Entonces, por ejemplo, a lo mejor yo estoy gastando demasiado tiempo y por ende dinero en hacer pruebas manuales en este proyecto de desarrollo. Si yo implemento pruebas automatizadas, eso es de hecho una mejora del proceso porque el proceso anterior no era todo manual y el nuevo proceso mejorado va a tener automatización. Entonces, esa automatización, si es que está bien realizada, probablemente me ayuda a reducir costos del proyecto de desarrollo. Un factor importantísimo en gestión es entregar las cosas a tiempo y entregar las cosas dentro del presupuesto. Es decir, que no haya retrasos en las entregas del producto y que no haya aumento en los costos del proyecto. Entonces, tiempo y costos son dos de los factores que también son muy importantes y que pueden ser mejorados en función de cómo se lleva a cabo un proceso, ¿no? Entonces, si el proceso no está bien planificado, si el proceso no incluye, por ejemplo, actividades de capacitación de los miembros del equipo de trabajo, eso me puede llevar a demoras en el proyecto e incluso hasta el punto de incumplir plazos que a su vez me llevarían, por ejemplo, a multas.
Entonces, la mayoría de los contratos de desarrollo de software tienen como un cronograma de pagos contra entregas, donde te dice, ok, este proyecto, por decir algo, dura 9 meses. A los 3 meses se va a entregar el módulo tal y vamos a recibir un porcentaje tal del costo total del proyecto, ¿no? Es decir, te van haciendo pagos parciales contra entregas asimismo parciales. Ahora, ¿qué pasa si se llega a los 3 meses y tú como empresa de desarrollo de software no cumples? Lo más seguro es que existan unas cláusulas de incumplimiento dentro del contrato que digan que si incumples un plazo de entrega vas a tener que pagar una multa. Y entonces esa multa implicaría un problema de presupuesto, ¿no? Entonces, todo eso puede deberse, tanto los retrasos de tiempo como las consecuencias en multas financieras, a justamente problemas en el proceso. Entonces, eso es la parte de tiempos y costos que hay que tomar, de tiempos y presupuestos, perdón, que hay que tomar en cuenta. Luego, por supuesto, tenemos la mejora de la calidad del producto de software, de la cual ya hemos hablado suficiente, pero el tema de maximizar el desempeño tiene que ver con la eficiencia del trabajo que realizan las personas que forman parte del proyecto. Entonces, si el proceso es caótico, si el proceso es enredado, si el proceso es difícil de seguir, si el proceso tiene pasos innecesarios, todo eso disminuye la motivación y el desempeño de tu personal. Pero si tienes un proceso conciso, claro, concreto, bien documentado, si le das a la gente la capacitación respectiva para poder hacer su parte dentro del proceso, vas a tener primero personal más contento, por lo tanto más motivado y hay un dicho que dice que las personas felices trabajan mejor. ¿Sí? Entonces es importante mantener un buen ambiente de trabajo, dar todos los recursos y condiciones apropiadas para que las personas se puedan desempeñar de la mejor manera. Entonces, un proceso mejorado va a maximizar el desempeño de tu personal o el desempeño de ti mismo, ¿no? Entonces, en definitiva, como siempre aterrizamos ya cuando hablamos de producto de software como tal, aterrizamos en la idea de entregar un producto con la menor cantidad de defectos posibles. Ahora, ¿por qué nos interesa desde la perspectiva de proceso que el producto que entreguemos tenga la menor cantidad de defectos? Porque tú dirías, bueno, yo ya hice el proceso, ya entregué el producto, ya hasta me pagaron, se cerró el contrato, ya no tengo nada que ver con ellos y me voy. Y ahí queda el producto con los defectos, ¿no? Pero el tema es que asimismo alguna otra empresa, colega, puede haber hecho lo mismo, dejó el producto y se va y después vienes tú como la empresa siguiente que va a dar mantenimiento a ese producto, por ejemplo, y entonces todos esos defectos potenciales del producto, algún momento pueden volverse fallos y van a necesitar ser sujetos de mantenimiento. Y si hablamos de defectos, hablamos de mantenimiento correctivo. Tengo que corregir los defectos que tiene el producto. Y eso es básicamente retrabajo, ¿no? Es decir, por ejemplo, si un código tiene un bug, entonces tengo que volver a escribir ese código o volver sobre ese código a hacer un trabajo extra para mejorarlo, sea porque estoy en este escenario que les decía de mantenimiento o sea porque estoy durante el mismo proceso de desarrollo, tal vez acabo de codificar, la gente de testing hace las pruebas y me devuelve el código diciéndome este código tiene defectos, tienes que volverle a trabajar. Entonces, el retrabajo es para nosotros la métrica principal de calidad o más bien falta de calidad de un proceso de software dentro de un proyecto de desarrollo. Mientras más retrabajo se haya hecho en un proyecto, menos calidad ha tenido el proceso. Entonces, la idea de mejorar la calidad del proceso es disminuir el retrabajo. Y ese retrabajo puede estar en todas las etapas del desarrollo, ¿no? Yo puedo tener que hacer retrabajo en las historias de usuario, como de hecho les tocó a ustedes para el proyecto. Yo puedo tener que hacer retrabajo en el código, que ya hemos hablado muchísimo. Incluso puedo tener que hacer retrabajo en los procedimientos de pruebas, porque alguien no los escribió, no escribió todas las pruebas o porque alguien no puso todos los datos de prueba, etcétera, ¿no? Entonces, todas las etapas de desarrollo, de hecho, todas las actividades
dentro de todas las etapas de desarrollo, pueden dar lugar a retrabajos si es que el proceso no es de calidad. Y entonces, obviamente, todo eso va a ir en detrimento no solamente del costo, sino también del tiempo. Porque si yo tengo que volver a rehacer algo que ya hice, si tengo que hacerlo 2, 3 veces hasta que esté lo suficientemente bueno como para poder ser aceptado, entonces todo eso implica tiempo y eso puede llegar incluso a provocar retrasos. Entonces, por eso es que es tan importante mejorar continuamente los procesos de software. No importa qué tan bien sientas o qué tan bueno creas o percibas que es el proceso de software que estás utilizando actualmente para hacer desarrollos en tus proyectos, siempre todo proceso tiene posibilidades de mejora. Y entonces hay que evaluar los procesos para identificar dónde están estos lugares potenciales de mejora y proponer las mejoras correspondientes. De eso básicamente se trata o tratan todos los modelos de madurez y los estándares que vamos a estudiar a lo largo de este capítulo de procesos de software. Entonces, ahora sí una definición. Esta definición es sacada de un autor que se llama O'Regan y él dice, la mejora del proceso de software es un programa de actividades, podrías interpretar eso como un conjunto de actividades que está diseñado para mejorar el rendimiento y la madurez de los procesos de software de una organización. También la mejora del proceso son los resultados de dicho programa. Entonces, es un conjunto, nuevamente, la mejora del proceso, así como el proceso como tal, es también un conjunto de actividades. Pero estas actividades de SPI están específicamente pensadas para ayudar a mejorar el rendimiento, ayudar a mejorar la madurez de tu proceso de software. Y también a los resultados positivos que se sacan de un mejoramiento se le denomina también mejora del proceso. Entonces, esa va a ser nuestra definición oficial. Como siempre, las definiciones van a ir acumulándose para el examen de la segunda parcial, que será solamente sobre los temas que hemos estudiado en este segundo bimestre. Si es que tuviéramos la necesidad de ir a un examen final para una tercera nota, eso sí será un examen acumulado. Entonces, la importancia también, hago ahí un paréntesis en lo que estamos estudiando, antes de que se me olvide, de que ustedes aprovechen las actividades opcionales de notas extras. Hoy vamos a proponer una específica que puede ser realizada en esta misma semana, mañana o pasado, aprovechando que hay un evento presencial en la Poli, que si ustedes van a estar alguno de estos días en la Poli, mañana o pasado, de pronto pueden aprovechar y opcionalmente tener este puntaje extra por esta actividad opcional. Pero bueno, de eso vamos a hablar más detalles al final de la clase. Entonces, volviendo al SPI, así como existe un manifiesto del agilismo, del cual también hablamos cuando vimos la evolución de la ingeniería de software y la evolución de la calidad de software, también existe otro manifiesto importante en nuestra profesión que se llama el manifiesto SPI. El manifiesto SPI data del año 2009. Y básicamente de lo que se trata este manifiesto es de un documento corto que trata de identificar o destacar los factores claves de éxito para que las mejoras de los procesos de software funcionen. Entonces, se repitió un poco la historia con el manifiesto SPI, es muy parecido a la historia del manifiesto ágil. Asimismo, un grupo de personas expertas en el área de mejora de procesos de software, se reunieron para una convención. Y entonces, al final de esa convención que duró varios días, se dieron cuenta que tenían mucho know-how acumulado entre todos ellos y todos del área de mejoramiento de procesos, de tal manera que aprovecharon esa oportunidad de estar todos juntos para entre todos desarrollar este manifiesto, que como les digo es un documento pequeño, que se los voy a subir al aula virtual para que puedan tener la versión original completa.
Entonces, el SPI, el manifiesto SPI, igual que el manifiesto ágil, declara unos valores y unos principios. En el caso del SPI son 3 valores que se declara y para cada uno de estos valores se definen varios principios con un total de 10 principios. Entonces el manifiesto se conforma en definitiva de 3 valores que son los que ustedes ven aquí en la imagen de acá, people, business y change, es decir, el valor 1 tiene que ver con la gente, las personas, el valor 2 con el negocio y el valor 3 con el cambio propiamente dicho. Entonces, como dice en el segundo párrafo, SPI declara 3 valores que van a permitir guiar los esfuerzos de mejora y esfuerzos de innovación de los procesos de software a nivel de una organización, no solamente a nivel de proyectos individuales. Entonces, aquí es donde damos un salto a lo que veníamos haciendo en el bimestre pasado, donde nos estábamos enfocando más en la parte, digamos, más técnica de un proyecto de desarrollo de software, ¿no? Y también desde el lado de la calidad igual, enfocándonos técnicamente en los aspectos de calidad del producto y de la percepción del usuario. Ahora nos ponemos a nivel del proyecto, nos ponemos en el rol de jefes del proyecto y no solamente vamos a quedarnos a nivel de proyectos individuales, sino que asciendes un poquito más a un rol de gestor organizacional. Entonces, el escenario es que tienes una empresa de desarrollo de software, así sea pequeñita, en la cual manejas no uno, sino varios proyectos de desarrollo a la vez. Por lo general, aunque seas una empresa pequeña, necesitas tener 2 o 3 proyectos de desarrollo en paralelo y realizas varios proyectos a lo largo de un periodo fiscal de un año. Puedes llegar a empezar unos, no sé, unos 5 proyectos, a terminar unos 4 proyectos, a tener siempre al menos 2 proyectos en ejecución. Entonces, en ese escenario en donde tienes un portafolio de varios proyectos, algunos ya por terminarse, otros recién iniciándose, otros a la mitad, otros recién concibiéndose, es en ese escenario en donde el manifiesto SPI dice que deben ser aplicados y tomados en cuenta estos 3 valores de gente, negocio y cambio. Siempre orientándose a, bueno, si vamos a invertir en mejorar el proceso, cómo podemos optimizar ese esfuerzo de mejora y qué tipo de innovaciones se pueden hacer en el proceso de software. Entonces, como les decía, en cada uno de estos valores existen o se identifican algunos principios que suman 10 en total. Entonces, vamos a ir a lo largo de esta clase conversando valor por valor, principio por principio, de qué es lo que trata, ¿no? Como les decía, esto es más de gestión que técnico, pero es súper importante porque también lo puedes escalar hacia abajo, hacerle un downscale hacia un escenario en donde eres tú solito, te contratan como freelance para hacer un desarrollo pequeño que te va a tomar, no sé, unas cuantas semanas o unos cuantos meses y lo vas a hacer tú solo. Incluso ahí, como obviamente tienes que aplicar un proceso, también puedes aplicar lo que se expresa en el manifiesto SPI. Pero, sin embargo, como les decía, fue concebido en un escenario un poco más grande, ¿no? Una empresa con un portafolio de proyectos, varios jefes de proyecto y una persona que está a cargo de la parte de procesos como tal, que sería quien lideraría los esfuerzos de mejora de proceso dentro de su organización. Y la idea sería que el proceso sea estandarizado a todos los proyectos, es decir, que los proyectos o jefes de proyecto básicamente sigan o se alineen con el proceso organizacional. Ese sería el escenario ideal en el cual queremos trabajar. Entonces, bueno, les voy a contar ahora de qué se trata el primer valor, que se denomina el valor personas, que bueno, como se imaginarán, el manifiesto SPI, al igual que el manifiesto ágil, está del lado de la antítesis que veníamos hablando en clases, es decir, del lado del agilismo, ¿no? Entonces, el agilismo es siempre humanista, el humano, la persona en el centro. Por eso es que hace sentido que el primer valor
al que se refiere este manifiesto SPI sea el valor de personas. Entonces, el SPI va a permitir mejorar la competitividad de tu empresa, nuevamente pensando desde la gerencia, desde los socios, dueños de la empresa, desde los niveles más altos de la organización. Tenemos que preocuparnos de la supervivencia y de la market share, o sea, del espacio de mercado que tu empresa va a tener dentro del territorio en el cual te desenvuelvas, y por lo tanto de temas de competitividad, ¿no? Entonces, sea que tú decidas que tu territorio abarcar es, por ejemplo, todo un país, o sea, tú vas a dar servicio en todo el Ecuador, o toda una región, tú dices, yo voy a dar servicio a toda Latinoamérica o Iberoamérica incluso, o incluso a nivel global, tus servicios van a ser puestos en la nube a disposición de cualquier persona en el planeta. Entonces, independientemente de cuál sea el alcance, si es local, de país o regional o incluso planetario, siempre va a haber temas de competitividad, ¿no? Entonces, la idea de SPI es mejorar la competitividad de las empresas de desarrollo de software. Ahora que hablo de territorialidad en cuanto a lo que es segmentos de mercado en software, una cosa que yo he visto y que siempre aprovecho para aconsejarles a mis estudiantes cuando estamos hablando de este tema es que en Ecuador sí hace falta crear industria de software distribuida territorialmente. A lo que me refiero es que estadísticamente hablando, se sabe que la mayoría de empresas de desarrollo de software en Ecuador están hecho clúster, están localizadas en Quito, Guayaquil y Cuenca. Son los tres ciudades, digamos así, que tienen o donde están o donde residen la mayor cantidad de empresas de desarrollo de software que existen en Ecuador. Ahora, esto no necesariamente es un escenario ideal. De hecho, yo considero que abre a oportunidades de mercado para aquellos de ustedes que de pronto son o sus familias son de provincias o de pronto, incluso aunque tú hayas nacido en Quito o en una ciudad grande, te apertures a la posibilidad de reubicarte en una ciudad más pequeña y a partir de esa reubicación hacer crecer la industria del software de manera muy local, ¿no? Por ejemplo, falta muchos servicios de software en la Amazonía, o sea, en provincias como Napo, Pastaza, etcétera, hay muy poquito de desarrollo de software local. Entonces, por lo general, las necesidades de software se solventan comprando nuevamente en las ciudades grandes, Quito, Guayaquil y demás, ¿no? También en la Sierra Centro, por ejemplo, en Guaranda, hay muy poco desarrollo de industria de software local. Y hay muchísimas cosas que se pueden hacer localmente. Por ejemplo, Sierra Centro, hay mucha industria ganadera, hay mucha industria de agricultura. Entonces ahí se puede hacer, por ejemplo, muchas cosas interesantes en tecnología informática como Internet de las Cosas, por ejemplo. Entonces, igual en la costa, muchas de provincias de la costa están un poco olvidadas, digámoslo así, por quienes somos profesionales de la industria, ¿no? Por ejemplo, los ríos, por ejemplo, Esmeraldas, hay muy poco, digamos, muy poco desarrollo de software local en esas provincias que también se podría potencializar. Entonces, bueno, antes de pasar y con esas ideas, voy a empezar a ver el tema de la lista y la presencia de ustedes. Voy a ir medio en un orden, eh, digamos, aleatorio. Em, Israel Matute, no sé si te encuentras y puedes prender tu Sí, micrófono. presente. Hola, ¿cómo estás? Déjame ponerte en asistencia. Ok. De esto último que acabo de decir, cuéntame un poquito cuál es primero tu expectativa, si tú o tu familia a lo mejor tienen raíces en alguna provincia distinta de las más grandes, o si tú podrías considerar posiblemente a futuro localizarte en alguna de estas provincias y empezar ahí a ayudar a desarrollar la industria de software. ¿Cómo le ves tú esa perspectiva? Sí, 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 con respecto a eso, sí, yo nací en
en la ciudad de Loja. Y bueno, precisamente vine acá a estudiar la universidad y sí tengo pensado, si Dios quiere, ya cuando termine la carrera, regresar a mi provincia y también en los últimos años sí he visto que hay están surgiendo varias empresas de software, que es algo que antes no había mucho en mi ciudad. Entonces, por lo que sí siento que se está creciendo, hay nuevas oportunidades y creo que también puedo apoyar de cierta forma a mi provincia, a mi ciudad, desde el ámbito profesional que me estoy formando. Entonces, esa sería mi Correcto, perspectiva. y gracias por decir algo que se me escapó a mí, que es el hecho que además de que no solamente tú te abres un campo y buscas un mercado para ayudar a abrir la industria de software, también a su vez tú ayudas a esa provincia o a esa ciudad en donde te localices a mejorar su economía, ¿no? Porque incluso si desde ahí tú puedes dar servicios y hacer que dinero venga hacia la provincia, eso también ayuda muchísimo al desarrollo. Qué chévere que seas de Loja. Yo sí conozco no una, sino varias personas que están haciendo cosas bien chéveres en tecnología en Loja. De hecho, en el último Frisol estuvo aquí, por ejemplo, Ana Encalada y algunos de sus compañeros. Ellos impulsan muchísimo lo que es temas de software libre, también inteligencia artificial, también seguridades, ciberseguridades, sobre todo con enfoques de equidad de género en el caso de Ana, ¿no? Que es un poco otra de las luchas que tenemos dentro de nuestra industria de software, no solo en Ecuador, sino a nivel mundial. El hecho de lograr que más chicas se involucren en el mundo de la ingeniería de software. Entonces, yo no sé si tú les conoces a algunos de ellos. Ellos están, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Loja, están también no me acuerdo cómo se llama la otra institución que hay allá. ¿Qué conoces tú de Sí, las mira. personas de allá que están allá? Israel, no te escucho. Ya, sí, eh, sí, ahí me escucha, Inge, disculpe. Sí, ahorita sí. Ya, sí, con respecto a los nombres exactamente que usted me dijo, no les ubico muy bien. O tal vez sí les conozca, pero por el nombre exactamente no. Pero, por ejemplo, de Loja, en el software bastante, hay varias aplicaciones, no solo en Loja, o sea, que están, digamos, que están creciendo, sino también a nivel, ya están comenzando a expandirse a otros lados. Por ejemplo, es Clip, no sé No lo he si la he escuchado. escuchado, pero cuéntanos. Ya, sí, esta aplicación, me parece, va enfocada a lo que es, o sea, es multiservicios, pero una de las cosas que más se le conoce, se le utiliza es por este tema de taxis, carreras de taxis, y también me parece que es para encomienda. Y esta Ya, sí he ya, visto ya. que, Sí creo que lo he escuchado. Ajá, pero cuéntales a los compas. sí, es a ver, es una empresa lojana y me parece que son de la técnica, ¿no? De técnica particular de Loja, no estoy tan seguro de eso. Sí, Y la UTPL, esa es la otra universidad, sí, la Nacional de Loja y la técnica particular. Ujú. sí, y ellos pues crearon esta aplicación, este emprendimiento, y realmente comenzaron pues localmente en Loja y por lo que tengo entendido, o sea, aplicación de encomiendas, servicios de taxis y también tienen otros servicios extras, pero bueno, ahorita en este momento no recuerdo. Y se han ido expandiendo y tengo entendido que ya tienen también, tienen servicios en otras ciudades me parece que también Riobamba, Cuenca, sobre todo acá en el sur del Ecuador, digamos, del Ujú. centro para el sur. Y, y se han ido expandiendo poco a poco y sí se escucha bastante que dan conferencias y cosas así. Entonces, o sea, se ve que sí es un crecimiento y es bastante fuerte lo que están haciendo en este sentido. Es verdad, sí, excelente. Yo lo digo también porque, por eso, ¿no? Porque me han invitado a colaborar y conocer de cerca el trabajo sobre todo de la gente joven como ustedes, que está empezando a movilizar temas de tecnología informática allá en Loja. Y claro, por extensión, todo lo que sería la región Sierra Sur y Sierra Central, como bien dice Israel. Muchas gracias, Israel. Y sí, yo también esperaría que tú te animes a regresar a tu tierra con todo lo que has aprendido y con toda la experiencia que te vas llevando de la poli y los contactos también. Y les diría a todos ustedes que
si bien es cierto, una opción válida, que de hecho es la que yo manejo, es emplearse, ¿no? Porque a la final, pues yo recibo un sueldo fijo y mi empleador en este caso es el Estado, al ser una universidad pública. En estas épocas actuales, creo que es muy importante que ustedes, cuando ya empiecen a vislumbrar su futuro profesional, piensen en emprender, ¿no? Porque en nuestro caso el emprendimiento significaría el generar tus propias propuestas de servicios y productos de software que puedas ofrecer. Y como digo, yo creería que hay que pensar primero casa adentro, ¿no? Es como cuando uno lo primero que tiene que hacer es mantener, digamos, organizado tu espacio vital, tu dormitorio, luego vas al resto de tu casa y luego sales al patio y luego sales a la calle, ¿no? Entonces sí es importante ir un poco desde adentro hacia afuera para que los crecimientos sean orgánicos, ¿no? Yo sé que es muy tentador pensar en desarrollar aquella aplicación móvil o aquel juego que va a ser utilizado en todo el mundo y que te va a dar todos los millones del caso, pero a lo mejor nuestro mayor legado pueda ser el dar un aporte más focalizado en los territorios donde más nos podemos, donde mejor podemos devolver, digámoslo así, todo lo que uno ha recibido en educación y demás. Entonces, con ese llamado a la conciencia, voy a ver si alguien más nos colabora. ¿Quién será? Nati Guachamín, por favor, ¿estás aquí? Déjenme chequear si le tengo a Nati en lista o si no le pongo. Sí, como Génesis te tengo. Segunda llamada, Génesis. Si no te marco como falta. Inge la escribí por el chat porque creo que tiene problemas con el micrófono. Ah, sí estoy aquí, dice. Qué linda. Ok, bueno, no le vi el chat. Ok, entonces ya nada. Vamos a ver otra persona porque sí es más fácil, obviamente, con micrófono. Em, Nicolás Burbano. Aló. Sí, Hola, Nicolás. ¿cómo La está? misma pregunta. Cuéntanos de dónde es tu familia o eres tú, o si eres de Quito, si pensarías en alguna región del Ecuador donde localizarte para desarrollarte profesionalmente, para ayudar a desarrollar la industria, para resolver algún problema local. Ah, Compártenos algo al respecto. sí, bueno, yo soy de Quito. De Ujú. ahí mi familia viene de Ambato, de parte de mi mamá, y de mi padre, de parte de Riobamba. Y de hecho, en la parte de Riobamba, eh, la familia de mi papá se dedica a la parte de construcción de muebles. Entonces, sí he estado pensando en como que tal vez esa sea una buena manera de implementar algo para ellos y también enfocarme en esa parte de ahí, porque también conozco que hay bastante industria en la parte de Riobamba que se dedica a la producción y exportan bastante desde ahí. Entonces, sí he pensado en ponerlo ahí, no como para mudarme, pero sí para poder gestionarlo desde Quito, tal vez. Ujú. Primero, qué chévere porque igual nos pasa iguales. Mi mamá es de Ambato, mi papá es de Riobamba. Lo de las industrias ya no, pero hasta ahí sí nos pasa iguales. Y sí, es otra alternativa. No necesariamente tienes que vivir en el territorio, ¿no? Pero sí puedes focalizar tus esfuerzos de desarrollo profesional en ciertos territorios o en varios a la vez, ¿no? Entonces es muy factible el trabajo remoto, que es otra opción también, ¿no? Incluso se puede trabajar remoto desde Ecuador en cualquier empresa de cualquier parte del mundo. De igual manera, podías trabajar desde Quito para remotamente mantener ciertos clientes, ciertos proyectos, ciertas automatizaciones, por ejemplo, como bien dice Nicolás en Chimborazo, ¿no? En Chimborazo tenemos una experiencia muy chévere que se hizo con Logic Studio, incluso ya antes de pandemia, ¿no? Que fue el hecho justamente de implementar teletrabajo de desarrolladores. Ahora ya es muy usual, después de la pandemia, pues esto se ha vuelto ya más generalizado, pero en ese entonces sí fue un poco pionero porque lo que hizo Logic Studio es sacar una, digamos, una propuesta
de pasantías a nivel nacional. Y entonces, entre las personas que aplicaron eran estudiantes de la SPOCH y en donde hay una carrera de sistemas bastante bien puesta en realidad. Y entonces ganaron digamos, la selección y como obviamente era un tema de pasantías y era un tema de que ellos debían continuar sus estudios que en ese entonces eran presenciales, les digo, es pre-pandemia, pues lo que se hizo y lo que se implementó es un trabajo remoto. Cuando estas personas, no me sé los nombres, terminaron su carrera, continuaron trabajando como desarrolladores remotos en Logic Studio. Entonces, podría ser algo así, ¿no? Podría Nicolás, por ejemplo, tener en Quito su base matriz y a partir de aquí tener equipos de desarrollo distribuidos, quién sabe, un equipo que maneje proyectos locales en Chimborazo, otro en Tungurahua, por ejemplo, y para las distintas industrias, ¿no? Por ejemplo, en Tungurahua hay mucho la industria del cuero. Entonces, aparte de también, como decía, agricultura y ganadería, también hay mucha industria de cuero allá y todas las industrias necesitan automatizaciones y todas, como hemos dicho en clases, todas las actividades humanas necesitan o pueden ser soportadas por algún tipo de software. Entonces hay muchísimo que hacer y mucho que aportar y claro, en el camino tú también pues eh, te irás ganando tus utilidades como corresponde dentro de este trabajo. Entonces es una situación de ganar, 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 pensar más bien casa adentro y diversificando tu trabajo en territorio nacional. eh, que pensar únicamente en emplearte en una ciudad grande de Ecuador o buscar tal vez salir afuera pues aportar al desarrollo de otros países, ¿no? Que no está mal tampoco, pero pues yo solamente les pongo a ustedes distintas posibilidades, distintas opciones. Vamos a escuchar una persona más, Daniel Belín. Sí me escucha Inge. Sí, hola, ¿cómo estás? Cuéntanos. La misma Bu- pregunta. bueno, en mi caso, mi familia es de todos lados. Mi papá Ya. es de Palora, mi mamá es de Saruma y yo soy del Puyo. Personalmente, yo prefiero las ciudades grandes para el desarrollo de software. Más que nada, no sé cómo será en otras ciudades pequeñas, pero al menos en las ciudades de las que son mis papás y mi ciudad, o sea, hay un problema bien grande con el concepto que se tiene sobre ingeniería de software. Se cree que es solo la parte de hardware, ni siquiera es la parte de software. Y digamos, los pagos que se suelen querer hacer sí son sumamente bajos. Entonces, por ese lado creo que sería como que muy difícil, la verdad. Ujú. Te doy una alternativa. Por ejemplo, tú me dices que estás más o menos en el área tú eres del área de la Amazonía, dijiste, ¿no es cierto? Por ejemplo, una cosa que se puede apoyar directamente desde nuestro lado es todo lo que es comercio electrónico, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es producción de la Amazonía en cuanto no sé, cosas que nativamente se cultivan en la Amazonía y que pueden ser muy cotizadas en otros países, incluso temas de la producción artesanal también que puede ser puesta en mercados internacionales. Todo eso se lo puede habilitar en una plataforma de comercio electrónico, por ejemplo, que permita que de alguna manera la producción local pueda ser visibilizada y puesta a consideración del comercio mundial. Esa podría ser una manera de empatar lo que pasa en tu territorio con lo que tú pudieras hacer como ingeniero de software, partiendo de una realidad que tú dices que no solamente es en las ciudades que tú mencionas, sino en general. En todo el Ecuador falta muchísima cultura informática y se cree que hacer software no es una cosa que requiera mayor conocimiento, ¿no? Hay mucha gente que piensa que si toma un curso de pocos meses para aprender a programar algo, pues con eso ya ella puede hacer todo tipo de software, ¿no? Y nosotros sabemos que no es así. Entonces, más allá de eso, que es otro tema que también tenemos que ir mejorando en la industria del software, con una idea así, ¿cómo le verías tú las posibilidades o no mismo en tu caso? Y En el caso que sea, como usted lo mencionó, comercio
electrónico. E-commerce, ajá, Ujú. si es que es, digamos, de, de las comunidades hacia afuera, creo que termina siendo más rentable que de las comunidades hacia el propio país, aunque Ujú. suene paradójico. Así es, por eso te decía yo, mandar eso a mercados europeos, de Estados Unidos, de Asia, en donde incluso se va, lamentablemente, pero cierto, se va a valorar tal vez más. ¿Cómo le ves? Sí, en ese caso sí le veo factible, Inge. Ujú. Sí, bueno, vamos a dejarlo ahí. Yo nada más les doy ideas. Por supuesto, aquí nadie tiene que firmar con sangre que va a ser tal o cual cosa, sino que vamos a aprovechar el contexto de esta segunda parte de la clase, que es un poco más relax en lo técnico y un poco más hacia la gestión, para ir también un poco madurando nuestras ideas con respecto a, a posibilidades, al abanico de posibilidades que se te van a ir que tú mismo te puedes abrir en tu carrera profesional futura, ¿no? Entonces, bueno, eso a propósito de hablar del valor de personas y de la competitividad que debe tener tu empresa de software dentro del espacio en que se desenvuelva, ¿no? Entonces, la competitividad de toda organización se basa en tres grandes pilares. Uno, el conocimiento que pueda tener tu empresa. O sea, el know-how, en este caso técnico, a lo que te dediques, ¿no? Si es a seguridad, si es a redes, si es a cualquier tecnología como Bitcoin, inteligencia artificial, lo que sea, es de ese conocimiento, es uno de tus activos importantísimos de competitividad. El segundo es el compromiso que tú tengas con el servicio que quieras dar en el ámbito que te quieras desenvolver. Por ejemplo, podría ser el ámbito educativo o el ámbito de la salud, etcétera, ¿no? O de la agricultura, o tener varios verticales de trabajo, pero siempre con compromiso. Y lo tercero, y como siempre sucede en la vida, la dedicación, ¿no? Es decir, la energía, la buena vibra, las horas de trabajo que le pongas a lo que quieras hacer. Entonces, ese conocimiento, compromiso y dedicación que tiene una empresa no es pues la empresa como tal, porque ¿qué es la empresa? Si es que es una empresa física, o sea, que físicamente se le puede ver. La empresa de todas maneras no son las paredes ni los ladrillos, ¿no? Si es que es una empresa virtual que solamente se trabaja remotamente, tampoco es las conexiones ni las computadoras, ¿no? En última instancia, toda empresa son las personas que trabajan en ella. Entonces, en definitiva, todas las personas que trabajan contigo en tu organización son las que van aportando lo que cada uno tiene en conocimiento, en compromiso y en dedicación. Y para estas tres cosas, el proceso es súper importante, porque el proceso nos va a permitir mantener actuales los conocimientos de las personas, mantenerles a las personas motivadas y comprometidas y darles las herramientas para que puedan hacer su trabajo de manera dedicada y eficiente. Entonces, el primer principio de SPI básicamente lo que dice es que se debe involucrar activamente a las personas. Y por personas se refiere a las personas de tu equipo de desarrollo. Y aquí ya no estamos hablando de clientes, usuarios y stakeholders, porque estamos hablando del proceso de desarrollo. Entonces, involucrar activamente a todas las personas que participan en los proyectos de desarrollo e incidir en sus actividades diarias. Entonces, si la persona es aquella persona que por último es la que digita datos o traduce datos de un idioma a otro para una base de datos de alguno de nuestros sistemas, ¿cómo podemos incidir en la actividad de esta persona que hace funciones básicas de traducción y digitación para que esa persona se sienta involucrada y para que pueda participar activamente en los proyectos de desarrollo de software? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer para cuando trabajamos este valor de personas. Y como dice aquí, solo la participación activa de las personas que trabajan en una empresa de software va a asegurar el éxito de cualquier iniciativa de mejora desde el punto de vista de la organización. Entonces, no se puede hacer una mejora como una imposición o una orden dada desde arriba, desde gerencia hacia abajo,
Entonces, así no funcionan las mejoras. Las mejoras funcionan cuando a todo el mundo, en todos los roles, se le involucra activamente y cuando la mejora toma en cuenta las actividades diarias de todas las personas. Ese es básicamente lo que dice el principio número 1, que es el de valor personas. Entonces, ahora sí vamos a irnos repartiendo el valor número 1, que es el valor personas. Ahora sí nos vamos a repartir para ir rápidamente revisando los 4 principios que forman parte de este valor. Entonces, el valor personas tiene estos 4 principios asociados. Primero, conocer la cultura organizacional y centrarse en las necesidades. Segundo, motivar a todas las personas. Tercero, basar la mejora en la experiencia y las mediciones. Y cuarto, crear una organización de aprendizaje. Recuerden nuevamente que CPI significa Software Process Improvement o mejoramiento del proceso de software y que lo que estamos viendo es un manifiesto que nos dice qué valores debo tomar en cuenta y qué principios hay en cada uno de esos valores para poder lograr con éxito mejorar los procesos de desarrollo de software de una organización. Entonces, con ello le voy a pedir a un compañero que nos ayude con la lectura del principio número 1 y después de hacer la lectura con una pequeña reflexión con respecto al contenido de la lectura. Vamos a empezar con Alison, por favor. Ok, Inge, ¿me puede escuchar? Sí, dale. Ya. Principio 1. Conocer la cultura organizacional y centrarse en las necesidades. Es muy importante asegurar la alineación de las iniciativas de SPI con la cultura de la organización. Para implementar SPI es fundamental tener en cuenta la cultura de la organización para conseguir el compromiso y evitar la resistencia. La cultura de una organización está fundamentalmente arraigada en el comportamiento humano y se expresa a través de normas, reglas explícitas y reglas implícitas que la organización utiliza para expresar las expectativas de comportamiento y las indicaciones de actitudes y comportamientos apropiados e inapropiados. Estas normas y reglas también afectan a las interacciones con los demás. Listo, muchas gracias. Entonces, el principio 1 dice conocer la cultura organizacional, centrarse en las necesidades. Alison, danos un ejemplo, por ejemplo, de esta parte de reglas explícitas y reglas implícitas, sobre todo aquellos que impliquen esto que dice aquí, ¿no? ¿Qué se considera un comportamiento apropiado, un comportamiento inapropiado en el contexto de un trabajo en una empresa? ¿Qué se Creo te que viene? Ujú, una regla implícita es el respeto a mis compañeros, o ujú, sea, dentro de la empresa, bueno, de cualquier lugar. claro, En- entonces, sería como una regla implícita, ¿no? implícita. Y algo que pueda ser explícito en una empresa, como una regla también. Mm, no sé, a ver, explícito sería como que dentro de las normas, pues respetar esas normas. Ujú. Por ejemplo, si te dicen en esta empresa se trabaja, por decir algo, con la 25.010, entonces el respetar eso sería una regla explícita que está dicha, ¿no? Exactamente. Ajá. En puntualidad y atrasos, por ejemplo, ¿cómo te parece a ti que podría expresarse una regla explícita en una empresa? Eh, Creo que dentro, o sea, dentro de existe esta regla que dice que debo llegar puntual, pues caso contrario, no sé, habrá alguna sanción o alguna multa. Ujú. Esa sería una regla explícita, ¿no? Se te Ajá, descontará de sí, tus sueldos, se te multará por cada, yo qué sé, minuto que te atrases. Y qué bueno exactamente. que pones ese ejemplo, Alison, porque es algo que existe en la realidad de muchas empresas y bueno, ninguno de nosotros podemos decir que está bien ser impuntual, ¿no? Entonces tiene su sentido. Sin embargo, tal vez ahí el problema es que en ese caso la regla se basaría en un enfoque de castigo. Es decir, como ser impuntual como ser puntual es bueno y ser impuntual es malo, si eres impuntual te castigo y entonces te multo o lo que sea. ¿Cómo le transformarías, Alison, a esta regla para que siga obviamente reforzando la puntualidad, pero no desde el castigo, sino desde la motivación o desde la premiación más bien? Sí, justo en eso pensaba, porque, por ejemplo, en el trabajo de mi mami, Ujú, a las
personas no es más el hecho de que te castigo, no sé, quitarte el sueldo o tal cosa, no, sino es el hecho de que, por ejemplo, si llegan tarde, ellos tienen que hacer la pausa activa, o sea, tienen que liderar la pausa activa. Y caso contrario, pues, por ejemplo, en su día, no sé, reciben, en vez de recibir, ejemplo, en su día de cumpleaños, porque como reciben un día libre, ya no reciben un día libre, sino como llevan un buen comportamiento, reciben pues 2 días libres. O sea, no es algo como tal como un castigo, porque lideran una pausa activa, no tampoco es algo tan malo, ¿no? Claro, excelente. Me gustó también muchísimo ese ejemplo del día de cumpleaños, ¿no? También en algún lugar que mi esposo trabajó alguna vez, tenían esto de que el día de tu cumpleaños era libre. Pero sí sería muy chévere decir, si durante todo este año, o sea, desde tu cumpleaños pasado hasta el que se viene, no te atrasaste ni una vez, entonces no tienes un día libre, sino 2 días libres. Entonces, pónganse a pensar ustedes cómo cambia la actitud de lado y lado, ¿no? La actitud del lado de la empresa y la actitud del lado de los empleados, empleadores y empleados, cuando el reforzamiento de la regla no es por castigo, sino por premiación o por incentivo. ¿Sí? Entonces, yo, por ejemplo, sí me aplicaría más en los temas de la puntualidad, si sé que eso me va a dar no uno, sino 2 días libres, el de mi cumpleaños y el siguiente, o el previa o la previa y el día propio del cumpleaños, obviamente sin cargo a vacaciones, con sueldo pagado, es decir, es algo que absorbe la empresa para que celebres tu día, ¿no? Entonces, eso me parece muy chévere. Muchísimas gracias, Alison. Entonces, el primer principio, conocer la cultura, centrarse en las necesidades, expresar todo esto a través de normas, a través de reglas que pueden ser explícitas o implícitas. Me disculpo por aquí esta falta, ya voy a corregirla. Casi paso sin hablar de algo que es súper importante, esto de los comportamientos apropiados e inapropiados. Eh, Hace no mucho, unas 2 semanas atrás, tuvimos un taller en la facultad convocado por las personas de bienestar que hablaba justamente de temas de acoso, ¿no? Y entonces quedamos, de hecho, los docentes que asistimos a este taller en darnos algún momento en clases, y creo que esta es la oportunidad en este curso, de hacerlo para hablar justamente de este tipo de comportamientos inapropiados. Ya en lo que estamos viendo sería en el contexto de una empresa de desarrollo de software, pero en nuestro contexto actual, pues es en nuestro contexto de la universidad, ¿no? En las clases, en la universidad y demás, ¿no? Entonces, el acoso es obviamente un comportamiento no solamente inapropiado, sino también criminal, ¿no? Es sujeto a penas legales cuando los acosos pueden ser demostrados. Lamentablemente, como normalmente, y eso nos explicaba en el taller, estos comportamientos inapropiados de acoso suceden en esquemas de relaciones de poder. Es decir, el acosador por lo general tiene algún tipo de poder sobre el acosado, de estilo justamente empleador, empleado, profesor, estudiante, etcétera, ¿no? Entonces es en esa desigualdad de poderes que la persona que acosa se siente con el poder para actuar de esa manera, ¿no? Y el otro problema que existe es que la persona acosada por miedo, por temor a consecuencias, puede silenciarse. Y el momento que la persona que es víctima de acoso se silencia, pues simplemente un poco se convierte o sea, hace que el problema del acoso se alargue en los tiempos. Nos contaban de casos en donde puede pasar años que la persona se deja seguir siendo acosada por el acosador sin mencionar a nadie. Y lo más terrible es que cuando la persona acosada logra reunir el valor o las oportunidades o las evidencias incluso para poder denunciar al acosador,
la justicia en general hace muy poco para castigar, digamos, a los comportamientos de acoso que se dan, ¿no? Entonces, en muy pocos casos, en muy bajo porcentaje, estos juicios que se dan por temas de acoso terminan con algún tipo de castigo al acosador. En la mayoría de los casos, o los acosadores huyen o reciben un castigo que no tiene que ver, o sea, no tiene la misma dimensión, digamos, que el delito cometido, ¿no? Porque al final es un delito. Por ejemplo, nos comentaban de una universidad en la cual el acosador era autoridad y a su vez director de tesis de la persona acosada. Y entonces, cuando finalmente el caso se discutió y se analizó, lo que decidieron fue ponerle una amonestación escrita a la persona y quitarle del cargo de autoridad. Pero la persona no solo que siguió trabajando en la universidad del acosador, sino que siguió dando clases a otras personas, ¿no? Entonces, eso es un caso extremo de comportamiento inapropiado que se puede dar en cualquier lugar y se podría también dar, obviamente, en una empresa de desarrollo de software. ¿Por qué no? Entonces les quería comentar eso porque pues nosotros, en el caso específico de que alguna vez alguien te comente a ti, ¿no? Te haga la infidencia de que se siente acosado o acosada, porque también no necesariamente el acosador es hombre y la acosada es mujer, aunque también el hombre y mujer en una sociedad machista también se convierte en una relación de poder en muchos casos. También puede suceder en otro sentido, ¿no? Es decir, puede ser una mujer acosadora y la persona acosada puede ser un hombre, o sea, no hay se puede dar en muchas circunstancias y en muchos tipos de relaciones. Entonces, en la universidad, si es que alguien a lo mejor algún momento te busca y te pide alguna recomendación, recuerden que existen los mecanismos apropiados para hacer las denuncias y que es importante apoyar a la persona que esté en alguna situación de posible acoso para que pueda denunciar y de esta manera entre todos podamos cuidarnos y podamos hacer que nuestro ambiente de trabajo sea más, digamos, armónico, ¿no? Y evitar que estas cosas se den o que queden simplemente como cuestiones de no sé, cuestiones de la cultura, tal vez que a veces se piensa, es que pues así es la cultura, es que así pasa, es que no sé qué, esos no son pensamientos válidos, ¿no? Entonces, es cero tolerancia a cualquier tipo de acoso, especialmente al acoso sexual, porque también existen otros tipos de acoso, por ejemplo, el acoso laboral, ¿no? No necesariamente te hacen avances con peticiones de tipo sexual, también pueden ser acosos de que, por ejemplo, obligarte a trabajar en exceso, por ejemplo, o obligarte a trabajar sin pago, que incluso es ilegal porque todo trabajo tiene que ser obviamente remunerado. Esas también son formas de acoso que se dan en contextos laborales. Si bien es cierto, el acoso sexual es tal vez uno de los más delicados y traumatizantes, los otros acosos no dejan de ser también un problema grave, ¿no? Entonces, esos son comportamientos inapropiados que también se puede dar y que obviamente también deben ser de alguna manera eliminados, visibilizados pues tomando las acciones incluso legales del caso dentro de las organizaciones, incluyendo obviamente las empresas de software. Entonces, voy a aprovechar, aunque ya me quedé mucho en este principio, pero era súper importante para pedir una opinión al respecto. a Cristian, veamos si hoy Cristian está Sí, presente. Hola, Cristian, ¿cómo buenas estás? tardes, profe. No sé, de esta última parte de los temas de comportamientos inapropiados, en particular el tema de acoso, sea este laboral, sexual o de otro tipo, ¿qué reflexión le ves tú y cómo avisoras tú qué sería tu función o responsabilidad como dueño o principal o tomador de decisiones en una empresa de software? Bueno, como dueño o como la persona que toma decisiones, lo primero es cultivar la cultura, ¿no? La cultura de trabajo es la base, pero que para que estas cosas no ocurran en un entorno de trabajo,
después a la toma de decisiones, yo creo que deben ser o sea, bastante duras cuando ya se ha confirmado que uno de estos casos suceda. Y bueno, eso creo yo. Ujú. También mm, debería ser un trabajo, ¿no? De antecedentes de la gente que entre a trabajar. Creo que ayudaría Correcto. también. Claro, porque como tú eres el dueño, uno de los procesos importantes son los procesos de selección, ¿no? Entonces es también importante tener bien puesto tu proceso de selección de personal de tal manera que obviamente en lo posible logres filtrar la mayor cantidad de personas que no son deseables que trabajen en tu organización. Siempre se puede uno equivocar, pero hay que empezar desde el proceso mismo de selección de personal y tener asimismo un proceso adecuado dentro de talento humano para procesar este tipo de situaciones y de ser el caso, pues proceder a despidos, demandas, apoyo a las víctimas, etcétera, que sería la responsabilidad de ti como la principal persona de una organización. Gracias, Cristian. Y bueno, nada más volverles a insistir, ¿no? Que si es que algún momento se da a futuro la posibilidad de que alguna persona te busque pidiéndote algún consejo u opinión con respecto a una sensación de acoso que se tenga, a veces esas sensaciones no son de gana, ¿no? Eso nos explicaban que a veces empiezan siendo aparentemente bromas inocentes, aparentemente cosas que se dicen por chiste, pero así es como empieza el acosador poco a poco a ganar espacios hasta ir llegando a cosas más complicadas como propuestas más directas o peor aún a forzar o violentar a una persona, ¿no? Entonces, es mejor hacer caso a las corazonadas que se pueda tener y si es que está en la posibilidad de ayudar y acompañar y darle valor a la persona que tiene esas sensaciones de acoso, pues hay que hacerlo, ¿no? Es mejor prevenir y es mejor pues tratar de cortar desde cero, desde un inicio, esas situaciones que se pueden dar. Ok, entonces vamos a continuar. Este es el principio número 1. Vamos con el principio número 2. Igualmente, por favor, ayúdanos con la lectura. Mm, Estefano Ramos, por favor. Ya, Inge. Ujú. El principio 2 dice motivar a todas las personas implicadas. Se debe aprovechar el conocimiento de los expertos funcionarios para definir y mejorar las partes del proceso que inciden en su trabajo diario. En otras palabras, se debe permitir que los expertos funcionarios definan las competencias necesarias para el trabajo que realizan. La coordinación y cooperación entre todos los niveles de la gerencia y los profesionales garantizará un proceso ampliamente aceptado y el compromiso de todas las personas. Además, los auspiciantes de la iniciativa SPI deben proporcionar los recursos necesarios, como formación, equipamiento y apoyo a todas las personas que tengan que utilizar los procesos. Ok, ¿qué agregarías tú de lo que tú mismo acabas de leer acá? Bueno, respecto a motivar a las personas, sería, bueno, se podría hacer algún tipo de reunión para que todos se conozcan mejor y creo que en ese aspecto sería, o sea, fomentar más la cooperación. Ujú. ¿Has hecho tú algún tipo de pasantía o trabajo previo o estás trabajando ahorita eh, en algún proyecto, empresa o Bueno, todavía no? Ujú. bueno, yo trabajo de forma individual, por así decirlo. Ya. Y no has trabajado en un contexto de un proyecto, de una empresa, de un contrato que no sea individual, Mm, no, aún no. ni siquiera en otra cosa que no sea de informática o de software. No, tampoco. Bueno, entonces hipotéticamente, digamos que tú vas a un trabajo donde hay varios empleados, ¿no? Tú eres uno de los empleados y obviamente también hay un nivel gerencial o de dueños. ¿Qué piensas tú como ingeniero de software que sería lo mínimo que esa empresa, esos dueños o gerentes te deberían dar a ti con respecto a formación, equipo y apoyo para que tú puedas hacer tu trabajo como ingeniero de software?
Bueno, formación debería ser, me imagino que darme una guía de cómo se maneja la empresa y qué, y, o sea, cómo se manejan, qué elementos, dónde, cómo. Equipamiento, me imagino que son los equipos y esas cosas. Y apoyo, mm, creo que sus buenos ánimos, me imagino. Está bien, bueno, información sí está bien lo que tú dices, es muy importante que haya una inducción, o sea, no es que tú llegas y que esperen a que sepas todo lo que hay que hacer, cómo funciona, qué normas usa, cómo son los procesos, etcétera. Entonces, la inducción es parte de los procesos de formación o capacitación que la empresa debe ofrecer, especialmente si se va a hacer una mejora en el proceso. Entonces, si mañana te dicen, sabes que ya no vas a utilizar simplemente ambiente de desarrollo, sino que va a ser de ley complementado con un linter. Entonces, claro, nosotros hablamos del Inter creo que 5 minutos en una clase y ya, ¿no? Pero si ya la empresa va a exigirte que utilices Linters, pues tiene que darte la capacitación necesaria, ¿no? En equipos, obviamente, es responsabilidad de la empresa darte tu computadora, uno o varios monitores adecuados para el trabajo que tú tengas que hacer, etcétera, ¿no? Les comento, por ejemplo, una cosa que le pasó a mi yerno en este año cuando entró a trabajar en una organización, que no voy a decir cuál, pero es un caso real en una empresa grande de tecnología de acá de Quito, ¿no? Mi yerno tiene, de hecho, él trabaja en el área educativa de la empresa, no trabaja en el área tecnológica, pero cuando le estaban en el proceso de contratación, le preguntaron si él tenía una laptop o no. Y él dijo que sí, pero luego se dio cuenta cuando entró a la empresa que a los otros compañeros nuevos les entregaron una laptop, que es la laptop de la empresa para hacer el trabajo. Pero como él había dicho que pues él sí tiene su laptop, que todos, bueno, muchas personas tenemos una laptop personal, entonces le dijeron, como tú dijiste que tenías laptop, entonces a ti no te vamos a dar una de la empresa. Entonces eso es algo que no está bien desde la perspectiva incluso de motivación. Obviamente mi yerno también se sintió afectado porque sí, él tiene su laptop, pero eso no significa que la empresa le pueda obligar a él a usar su equipo personal para trabajo empresarial. Y más aún si a otros empleados sí les dan una laptop empresarial y a él no, solamente porque él dijo la verdad, que él sí tiene una laptop, pero no con él en el sentido de que la puede utilizar. De hecho, su máquina está ya fallando, o sea, ya está viejita y de pronto necesita ser reemplazada, pero claro, parte del hecho de que la laptop esté ya desgastada es porque la ha estado usando tanto para sus cuestiones, digamos, personales como para el trabajo diario en la empresa, ¿no? Entonces, esos son temas de equipamiento. Este caso que te cuento, ¿cómo le ves tú? Eh, ya me olvidé con quién estábamos conversando. Yo, Inge, Ajá, sí, Alex, perdón. Sí. al ¿Tú, respecto de... tú ah, qué hubieras hecho si te pregunta el que te está, como es, haciendo la entrevista de trabajo, si tienes una laptop o no? ¿Hubieras pensado que es para hacerte usar tu laptop en el trabajo? O bueno, sí, es lo primero que se le viene a la mente. Si le preguntan si tiene equipo, pues hay que decir que sí, pues es para evitar más costes de la empresa, me imagino. ya. ¿Y a ti te parece eso justo o no? Mm. Depende del trabajo, me imagino, porque si son de tratar temas sensibles o cosas resguardadas, creo que mi laptop no sería la mejor opción debido a que, o sea, es personal. Es correcto, hasta no les conviene a ellos, ¿no? Que tú tengas código y documentos en un equipo personal. Sí, o sea, deja mucho de que desear que una empresa se mueva en ese sentido, porque pues, o sea, debe tener dentro de su presupuesto el tema de los equipamientos, ¿no? Gracias, Alex. Ahora sí ya no te molesto más. Y me hizo acuerdo de otro caso en mi familia también de un sobrino que empezó a trabajar, él es zamorano, es ingeniero agrónomo del Zamorano y empezó a trabajar en una finca por Tababé, no,
bueno, por el norte de Pichincha, donde hay muchos invernaderos y demás, ¿no? Entonces le hicieron la entrevista, le contrataron y a los pocos días la persona a cargo de él, porque él entró en un puesto como de intermedio, ¿no? Con jefes arriba y también con personal debajo de él, personal de campo. Entonces el capataz del personal de campo le comentó en uno de los días posteriores a que le empezó a trabajar que después de hacerle la entrevista de trabajo, los jefes habían decidido contratarle a él porque vieron que llegó en una camioneta. Porque claro, él es zamorano, es ingeniero agrónomo y consideró que pues por temas de su profesión, para él lo mejor era movilizarse en camioneta. Entonces, pues habían dicho, sí, le vamos a contratar porque él tiene la camioneta para poder utilizar. Y en efecto, a poco le empezaron a pedir que, aparte de su trabajo de 8 a 6 o algo así, que era el horario de trabajo, a partir de las 6 de la tarde empiece a hacer entregas de productos. Y entonces tenía que utilizar su camioneta con su gasolina por 3, 4 horas más en la noche para ir a entregar producto que, como es producto de granja, tiene que ser producto fresco, ¿no? A distintos lugares en otros lados de la provincia. Y entonces, obviamente, mi sobrino dejó ese trabajo, pero es otro caso de un ejemplo en el cual la organización, la empresa, no está proporcionando el equipamiento que debe para que las personas puedan realizar su trabajo. Entonces, todos esos son temas que obviamente desmotivan y como les digo, en el caso de mi sobrino, pues él renunció porque evidentemente no puedes tú poner de tu bolsillo bueno, en este caso su carro era de diésel en realidad, el diésel de tu vehículo, no puedes poner los mantenimientos, el seguro de tu vehículo, el desgaste de llantas y demás a tu cargo, ¿no? Y de parte de tu sueldo, por más alto que este sueldo sea, porque el sueldo se supone que es en compensación por las horas de tu trabajo como persona en tu profesión. Entonces, ese fue un caso que también viene ahorita a memoria por este tema del tema del equipamiento. Vamos al principio número 3, entonces, basarla mejor en experiencia y las mediciones. Vicente Narváez, por favor. Sí, ahí me escucha. Sí. Ya le leo. Dice principio 3, basar la mejora en la experiencia y las mediciones. Como los procesos son básicamente lo que hacen las personas, cualquier esfuerzo de SPI, del manifiesto SPI, deben optimizar su quehacer del día a día. Se pueden establecer teóricamente las condiciones para la optimización, pero solo el individuo puede cambiar sus acciones. Por lo tanto, se necesita desarrollar competencias individuales, la predisposición y voluntad para aprender y optimizar las acciones diarias. La disposición se obtiene a través de la experiencia a realizar dichas acciones, así como las mediciones visibles de las capacidades del proceso. La calidad de la formación establece la calidad de aprendizaje. La competencia es la capacidad de reflexionar sobre las acciones a partir de la experiencia, las aportaciones y las mediciones. El resultado de la reflexión es un nuevo conocimiento que cambiará las acciones futuras. Gracias. ¿Qué opinión se te merece o qué se te viene como complemento a lo que acabas de leer? Bueno, a lo que acabo de leer sobre esto bueno, de reflexionar sobre las acciones que se debe realizar a partir de la experiencia, pues bueno, es bueno, bastante común, digamos, no sé, en algún trabajo o en algún desarrollo de algo, en base a la experiencia de anteriormente ya realizado. Se puede tomar diferentes tipos de, bueno, acciones, buenas prácticas o incluso, no sé, eh, alguna forma de mejorar lo que se está haciendo o proponer mejoras como tal en algún proceso. Entonces, bueno, en base a esto y también a la vida académica o ya como es en trabajo, se aplica bastante, ya sean estudiantes o ya sea como lo había dicho en algún trabajo como tal. Ujú. Es correcto, gracias, Stale. Y hacerles notar la parte de que habla de las mediciones visibles, ¿no? Entonces, nuevamente viene el tema de métricas. De hecho, este capítulo termina con el estudio de las métricas para la calidad del proceso. Entonces, las métricas van a estar ahí siempre cuando hablamos de temas de calidad. Eso es porque nos permite visibilizar
las capacidades del proceso. Entonces, cuando uno va a tomar mediciones de proceso, no son mediciones para medir a las personas, sino al proceso. Por lo tanto, esas mediciones no deben ser utilizadas para temas como despidos o evaluaciones negativas de las personas como tal, sino que esas mediciones, si resultan negativas o bajas, deben ser tomadas como evidencia de que algo se debe cambiar en el proceso para mejorar su capacidad. Entonces, esa es una regla básica el momento que tú estás utilizando mediciones, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de mediciones de defectos en un producto de software y yo las asocio a los desarrolladores y me doy cuenta que la mayor cantidad de defectos las comete el desarrollador X, eso no significa que esa medición me sirva a mí de base para despedirle o bajarle el sueldo o multarle o ninguna cosa de retaliación contra la persona, sino que deberé encontrar qué es lo que está pasando en el proceso que desarrolla, que tiene ese desarrollador para que para que lleguemos a esa medición. ¿Sí? Entonces, nunca las mediciones deben ser usadas en contra de las personas. Las mediciones deben ser usadas en este caso específicamente para poder estudiarle al proceso y después de estudiar el proceso, ver cómo se lo puede mejorar. Vamos al último principio de la parte de personas, que es el principio número 4. Miguel Pilamunga, por fin. Veamos si Miguel está por aquí. No, hoy no ha venido Miguel, entonces, por favor, Fausto Roman. Listo. A ver, principio 4. Crear una organización de aprendizaje. Facilitar de forma continua el aprendizaje del personal y combatir la experiencia práctica de los procesos en todos los proyectos de toda la organización. Una práctica aceptada por todos los niveles del personal que representa un conocimiento básico útil. Tiene tres características distintivas. Para los desarrolladores tiene un valor práctico para mejorar el trabajo de desarrollo. Para los gestores ayuda a ahorrar tiempos y costos y aumenta la calidad. Para los evaluadores ayuda a demostrar la mejora de la capacidad organizacional. ¿Y tu comentario? Y a mí me gusta esta idea por lo que es, o sea, que, ¿cómo decirlo? O sea, que en la empresa más que eso no sea solo para como que trabajar, sino también que sirva como una fuente de aprendizaje, ya sea para las personas que recién entran a la organización o personas que han estado hace mucho tiempo en la organización, que de todas formas van a aprender de la gente nueva o de la gente que tiene bastante experiencia. Y es bueno tener esa forma de ver a una organización como de fuente de aprendizaje, ya sea que vas a aprender una nueva tecnología que usan ellos, o una forma de trabajo, o metodologías que nunca has usado, pero que en esa empresa se usa. Correcto, muchísimas gracias. Les cuento un caso que me pasó a mí cuando yo trabajé en Estados Unidos, la empresa se llama Unisys Corporation, y cuando yo trabajé allá, primero, los primeros 3 días me enviaron justamente a hacer una etapa una etapa de iniciación. Y me mandaron a otro lado que no eran las oficinas donde yo iba a trabajar, sino al lado donde estaba Unisys University. Entonces ahí me di cuenta que en otros lados, en Ecuador, yo no había escuchado eso, tal vez ahora exista. Todas las organizaciones grandes cuentan con sus propios campus de formación y entonces tu empresa, a su vez, como bien decía ahorita el compa Miguel, a su vez de que te da un espacio de trabajo y tareas de trabajo, también te da un espacio de formación. Entonces, luego cada año yo tenía que rellenar de un listado que me daban de los cursos que yo
quisiera tomar, el listado ya venía de acuerdo a mi rol, ¿no? Entonces, como mi rol era software engineer, entonces me decían, este año en la Unisys University se van a abrir estos y estos y estos cursos. Entonces, puedes escoger hasta tantas horas totales de capacitación que la empresa te paga en este año. Y claro, si había el curso X de 20 horas que me interesaba y se iba a dar en el mes de julio, de tal fecha a tal fecha, entonces obviamente como yo ya marcaba eso al inicio de la planificación, ya cuando llegaba esa fecha, ya los jefes sabían que en esos días yo no iba a estar ausente, digámoslo así, de la oficina porque iba a estar en el campus de la Unisys University tomando capacitaciones. Entonces era normal que todo el tiempo, al menos una o dos personas del equipo, mi equipo era de como de 45 o 50 personas bajo un solo jefe de proyecto, entonces que siempre hubiera uno o dos que estuvieran en esa semana en la universidad capacitándose, en la universidad propia de la organización. Asimismo tiene, luego supe que asimismo tiene, por ejemplo, Google, asimismo tiene Microsoft, las universidades se llaman University o algún nombre parecido, propias o digamos privadas de la misma organización para sus propios empleados. Entonces, ese sería ese es un ejemplo real de una aplicación bien hecha de este principio número 4, crear una organización de aprendizaje. Y bueno, vamos avanzando porque ya me emocioné y me quedé en el tiempo. Vamos al valor número 2, que es enfoque en el negocio. Entonces, este valor básicamente dice que todo proceso y toda actividad dentro de los procesos debe ser orientada para lograr un aporte, un añadido en el valor de la organización. Entonces, para tener éxito con un SPI, es decir, con una iniciativa de mejora de procesos de software, hay que asegurarse que las recomendaciones de mejora que se den se orienten a los objetivos de la empresa, en lugar de ajustarse a una norma genérica. Es decir, no vas a recomendar de manera genérica porque alguna norma o buena práctica dice, sino que la recomendación debe ser directamente personalizada para la empresa que está queriendo mejorar y alineada a sus objetivos puntuales, ¿no? También es importante que no exista una brecha, como dice aquí, entre lo que es la descripción del proceso y cómo se realiza o ejecuta ese proceso en la vida real. Eso es clásico en las empresas ISO 9001, en donde los procesos están súper bien descritos en documentos y esos son los documentos que se presentan a las certificadoras para que te den el sello de calidad ISO 9000, pero como el sello 9001 no implica la evaluación de los procesos en sitio, entonces el proceso queda escrito en papel, pero el proceso en la realidad o el proceso real puede ser otro o puede tener varias diferenciaciones del proceso escrito, ¿no? Entonces es como lo que dice el proceso en teoría y lo que se hace en el proceso en la práctica, esa es la brecha que hay que cerrar. Y las palabras y acciones se deben comunicar de forma coherente, ¿no? Entre lo que se dice que lo que se dice que se debe hacer en el documento y lo que se hace en la realidad. Por ahí va la parte general del valor de enfoque en el negocio. Entonces, vamos a ver los 3 principios que están dentro de enfoque en el negocio, que son el principio número 5, apoyar la visión y objetivos de la organización. Como dije, todo proceso o subproceso dentro de la organización debe estar alineado a los objetivos de la empresa, si no, no tiene sentido que exista. 6, utilizar modelos dinámicos y adaptables según las necesidades. Y 7, aplicar gestión de riesgos. Entonces vamos al principio número 5, que es el primero del valor enfoque de negocios. Salomé Garzón, por favor. Principio 5. Apoyar la visión y objetivos de la organización. Las iniciativas de mejora de los procesos deben demostrar como mínimo lo siguiente: la trazabilidad hacia la visión y objetivos de negocio que guían los esfuerzos de la organización y del proyecto para producir resultados medibles. Objetivos de medición y análisis que estén alineados con las necesidades de información y los objetivos de negocio. Y resultados objetivos que puedan utilizarse para tomar medidas correctivas adecuadas.
¿Tu comentario? Bueno, en general creo que eh, trazarse una visión y además los objetivos dentro de una empresa es muy importante porque esto ayuda a ver a lo que se quiere llegar y cómo se puede llegar cumpliendo pues cada una de las objetivos que están trazados en la organización. Ujú. Gracias. Y nuevamente noten cómo se habla de que es importante tener resultados medibles y que también debe haber objetivos para esas mediciones. Por ejemplo, un resultado medible que yo me puedo proponer, es decir, que yo quiero que todos los proyectos, al final del año, todos los proyectos hayan cumplido con los plazos establecidos dentro de sus respectivos contratos. Entonces, digamos que tuve unos 4 proyectos y en cada proyecto los contratos tenían, no sé, 4, 5, 6 pagos parciales con fechas de entrega parciales para cada proyecto. Llegas al final del año y tú te propusiste que el 100% de esas entregas parciales se cumplan, ¿no? Ese sería el resultado medible que estás esperando y obviamente habría que hacer la medición para ver si lo lograste o no. Capaz que de los N fechas parciales que tenías que cumplir en general en todos los proyectos de la empresa de ese año, no lo lograste en todas, ¿no? Pero llegaste a, no sé, a un 90%, un 95% de cumplimiento, que sería bastante bueno. Entonces hay que plantearse metas medibles, alcanzables y luego obviamente hay que tratar de cumplir con ese objetivo de medición. Entonces ese es el principio número 5. Vamos al siguiente, que es el principio número 6. Utilizar modelos dinámicos y adaptables según las necesidades. Ayúdame por favor, Ángelo Favara. Parece que Ángelo no está aquí. Vamos a hacer segunda llamada. No, sí le tengo conectado. Tercera llamada, Ángela, si no, ok, le voy a marcar como falta porque nuevamente estar conectado no significa estar presente, ¿no? Vamos con Víctor Moreno entonces. Hola Víctor, ¿estás ahí? Tampoco. Tengo un mensaje en el chat, veamos qué dice. Ángelo está sin micrófono. ¿Y Víctor Moreno? Tal vez Víctor no está, déjenme ver. Es que como no los puedo ver a todos a la vez en la virtualidad, pues por eso me toca buscarme los mecanismos. Ok, Ángelo está sin micrófono, no hay problema, ya te noto acá. Y Víctor Moreno, él sí que no está. No. Sí, Martín Fierro, por favor. Sí, profe. Hola Martín, no estuviste el lunes, ¿qué pasó? Tuve una cita con el médico. Bueno, aprovecho para recordarles que cuando tengan alguna dificultad es bueno que me avisen con anticipación, de esa manera yo les puedo justificar la falta. Dale entonces el principio número 6, por favor. Ya. Utilizar modelos dinámicos y adaptables según las necesidades. Los modelos representan una visión simplificada de la realidad. SPI no está vinculado a ningún modelo en particular. SPI está vinculado a los objetivos y necesidades de la organización. Modelos como el CSMI, normas ISO 9001, marcos de trabajo como Scrum, métodos ágiles o modelos de ciclo de vida como Cascada pueden contener información valiosa para el esfuerzo de mejora. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que los modelos y las ideas incorporadas en ellos pueden combinarse para alcanzar los objetivos de negocio de la mejor manera posible. Los modelos con mayor utilidad son los modelos dinámicos que tienen mecanismos incorporados para tomar en cuenta las circunstancias y contingencias, cambiar el comportamiento dependiendo del estado del esfuerzo de mejora. ¿Tu comentario? Que básicamente
las normas y los modelos, los marcos de trabajo, como nos dice acá abajo, no solo sirve para ser una guía de cómo hacer las cosas, sino a saber qué hacer en caso de que un efecto adverso pueda, una anomalía se presente. Entonces, todo eso ayuda a las normas, no solo cuando está todo bien, sino que cuando está todo mal también. Ujú, gracias. Y recordar que nada está escrito sobre piedra, ¿no? Es decir, están ahí para darnos justamente la información, pero de todas maneras esa información tiene que ser no solamente adoptada, sino también adaptada a las circunstancias, a las especificidades de lo que esté sucediendo, ¿no? Como decía, del escenario negativo que se esté dando, pero sí es importante pues utilizarlos como insumo para poder tomar tu propia estrategia de solución. Vamos al principio último de esta parte de valor de enfoque de negocios, que es el principio número 7, aplicar gestión de riesgos. Em, Jesús González. Sí, profe. Nos lees, por favor, y tu comentario. Ya. Principio 7. Aplicar la gestión de riesgos. Cualquier esfuerzo de mejora puede salir mal o no funcionar como se esperaba. Por ello, es una buena idea ser proactivo y pensar en lo que podría salir mal antes de que salga mal. Esto da la oportunidad de evitar o prevenir problemas que pueden perjudicar al esfuerzo de mejora. A menudo, el mayor riesgo de un proyecto SPI es la falta total de gestión de riesgos. La gestión de riesgos es una parte integral de una gestión de proyecto exitoso. Por lo tanto, en todo proyecto SPI se debe identificar los riesgos, evaluar cuidadosamente y mitigarlos. Ujú, ¿tu comentario? Como comentario es que realmente es importante considerar los riesgos porque durante cualquier desarrollo o cualquier proyecto que se realice, si es que no se considera, cuando algo sale mal, se necesitaría de mayor trabajo para poder corregir o poder salir a flote en base a ese riesgo que exista o esa catástrofe. Ujú, así es, y no necesariamente tiene que ser algo muy negativo, ¿no? Tal vez a alguien de tus desarrolladores le salió una oportunidad de trabajo en otro país y decide tomarla, ¿no? Y te renuncia a mitad del proyecto. Entonces, ese es un riesgo que te puede pasar. Entonces, no es que haya ninguna cosa negativa en la persona ni en tu empresa, simplemente suceden cosas en la vida que hacen que las personas usen su libertad para tomar una decisión y desligarse de tu proyecto, ¿no? No hay manera de que tú le puedas obligar a que continúe si la persona no quiere continuar, más bien hay que dejarla ir y con todas las buenas vibras del caso para que le vaya bien. Entonces, yo tendría que gestionar el riesgo de que a alguien de mi personal pueda eventualmente abandonarme durante el proyecto y tener los respectivos mecanismos de contingencia, ¿no? Si en el caso de que mi desarrollador principal se vaya, ¿quién entraría a suplirle, por ejemplo? Sería una forma de gestionar los riesgos que podrían darse y así como ese, muchas otras circunstancias que se pueden dar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si el cliente no me paga a tiempo y yo tengo que pagar sueldos a mis desarrolladores, ¿no? La solución no es decirles no les puedo pagar porque a mí no me han pagado. O sea, eso no es como un dueño de empresa debe tratarles a sus empleados. Entonces, tal vez tu contingencia será tener abierta una línea de crédito bancaria, de que te pueda prestar el banco el dinero de manera emergente hasta que tú puedas solventar en los pagos pendientes de clientes y de esa manera devolverle al banco. Esa sería, por ejemplo, una manera de hacer contingencia de un riesgo de falta de flujo de caja que se te puede dar justo a fin de mes, que es cuando necesitas cumplirles a tu gente con sus sueldos y salarios, ¿no? Entonces, con esto terminamos de los principios del segundo valor que tiene que ver con negocio y nos falta solamente el último valor que es el cambio organizacional. Entonces, SPI, que es el mejoramiento de los procesos de software, obviamente está directamente ligado al cambio. Para mejorar hay que cambiar algo, ¿no es cierto? Lo primero es saber qué es ese algo que amerita ser mejorado y lo segundo es cómo cambiarlo. Entonces, SPI está intrínsecamente ligado al cambio.
toda mejora implica realizar cambios. No hay manera de mejorar sin hacer ningún cambio, ¿no? Esto significa que la organización debe asegurarse que su infraestructura para mejora de procesos tome en cuenta el componente de cambio. Por lo tanto, es esencial que la organización, el momento que lanza la iniciativa de mejora de procesos, tenga en cuenta que debe obtener resultados empresariales medibles en conjunto con empleados satisfechos. Eso quiere decir que no basta con que el cambio se dé y que el cambio te dé probablemente una medida visible de que sucedió, sino que además debes cuidar que la gente en el proceso también quede satisfecha. De nada serviría disminuir la cantidad de defectos con que shipeas un producto de software de manera sustancial, en lugar de ser promedio 100, ahora que sea promedio 50, por decir algo, si en el camino has tenido que explotar a las personas, has tenido que obligarles a trabajar fuera de horas de trabajo, aunque sea pagado, pero el hecho de que todo el mundo trabaje muchas horas fuera de las 40 horas provoca cansancio, puede provocar enfermedad y finalmente insatisfacción. Entonces, lograste cumplir con tu mejora de bajar a la mitad el número de defectos promedios. Pero ¿a qué costo si toda la gente está insatisfecha, cansada, enferma, desmotivada, etcétera, ¿no? Entonces, un poco de ese equilibrio es de lo que trata este principio del cambio organizacional. Entonces, son 3 principios asimismo asociados que son: el 8, gestionar el cambio organizacional en el esfuerzo de mejora. El 9, asegurarse de que todas las partes involucradas comprenden y concuerdan con el proceso. Y el 10, no perder el enfoque. Entonces, tenemos todavía unos minutitos, entonces vamos a tratar de avanzar al menos con un par de estos 3 principios. Quisiera irme con William Alvarado, por favor. Veamos si William vino porque no estuvo. No, si alguien le conoce a William, sería bueno que le contacten porque hoy es el segundo día que falta clases. Le voy a anotar acá, toda la semana tiene de faltas y voy con Jorge Cordero. Buenas tardes, ¿sí me escucha? Sí, buenas tardes. Por favor, léenos y tu comentario. Ya. Gestionar el cambio organizacional en su esfuerzo de mejora. Una mejora real requiere personas reales para cambiar realmente los comportamientos. Por lo tanto, la mejora de los procesos tiene que ver con el cambio organ- organ- organi- organizativo. Ujú. Ya, perdón. El cambio organizacional sigue un modelo de 3 pasos. Descongelar, mover y congelar. Para descongelar la mejora de los procesos, la organización debe darse cuenta de que es necesario el cambio mediante la identificación de un problema relevante para los empleados. Para impulsar el esfuerzo de mejora se debe proponer una solución a dicho problema. En esta etapa habrá factores que promuevan el cambio y otros que actúen como barreras para el mismo. Una, ta- una táctica de cambio muy sencilla consiste en apoyar los factores promotores y suprimir las barreras. El tercer paso en la congelación implica asegurarse de que el cambio se convierta en una parte permanente del funcionamiento de la organización. Ujú. ¿Tu comentario? Bueno, mi comentario para esta lectura, creo que eh, o sea, los cambios siempre son importantes para mantener para mantener a la empresa en los mejores términos. No siempre se va a, a tener un producto o manejar con una metodología eh, todo así a rajatabla. Entonces, los cambios podrían ayudar. Sí.
Sí, así es. Gracias, Jorge. Es que si la empresa se mantiene estática, no importa de qué se trate, pero más aún en temas de tecnología, informática, ¿no? En temas de software, si la empresa se mantiene estática, pues simplemente va a acabar no siendo competitiva y desapareciendo finalmente. Entonces, los cambios son necesarios para la subsistencia de las empresas. Los cambios nuevamente las hacen las personas, no los hacen las paredes de la empresa ni las conexiones de la virtualidad, sino las personas. Y de lo que se trata en última instancia, como dice aquí, es de cambiar comportamientos en la gente para bien, ¿no? Tanto para bien de la empresa como para bien de las personas, porque yo podría forzar comportamientos que favorecen, entre comillas, a la empresa, pero desfavorecen a las personas, lo que a la final va a desfavorecer a la empresa también, porque lo mínimo es que la persona pues te renuncia y eso tiene un costo también. Nos vamos a quedar aquí en cuanto al material, aunque no acabamos el tema de hoy, pero no pasa nada porque me interesa primero tomarnos la fotito de, de captura de evidencia de la asistencia. Aquellos que puedan, por favor, ayúdenme prendiendo su cámara un momentito. Los que no pueden, tampoco pasa nada, pero sí es mejor que la cámara esté encendida. Con eso, pues podemos reportar. Gracias, Jorge. Gracias, Alison, Santi, Stalin, Israel, Mateo, Moni, muchas gracias. ¿Alguien más que pueda prender su cámara? Gracias, Alex, Salomé. Qué bueno verles además, porque siempre es bueno vernos las caras, aunque sea por la pantalla. Hola, Fausto. Entonces voy a contar hasta 3 y tomo la captura, ¿ya? Eh, gracias, Nicolás y Génesis y Esteban. 1, 2, 3, mirando a cámara, porfa. Gracias, chicos. Listo. Entonces, la próxima clase vamos a terminar de ver tranquilamente este tema y vamos a empezar el siguiente tema, que es PDCA. No se me vayan todavía porque quiero mostrarles la tarea opcional para décimas extras. Entonces, les voy a compartir mi pantalla de general para mostrarles, no, debe estar, espérenme, en la escuela, debe estar en el... probablemente esté en el chat de la escuela, mejor dicho, uy, está lenta mi compu. Voy a ver si logro encontrar aquí en Facebook, en la página de la Escuela Politécnica, pero mientras tanto les sigo contando, ¿no? El día de mañana y el día viernes, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, se va a desarrollar un evento, un encuentro que va a ser físicamente en el EARME, en la parte del 5.º piso en el Auditorio 1. Yo voy a estar ahí los 2 días porque estoy parte de la organización. De hecho, el día viernes tengo que participar como moderador de un foro. Aquí está. Entonces, este es el evento. Déjenme hacerles un poquito más grande. Aquí está, pero me está fallando la... Ya, bueno, es el segundo encuentro sobre ciencia, tecnología e interculturalidad. La idea es que nosotros como universidad politécnica, con las carreras de ingeniería y ciencias que tenemos una responsabilidad de formar profesionales como ustedes que sean obviamente solventes en su profesión, pero que también tengan una conciencia de que nuestro país es un país intercultural en donde habitamos muchos pueblos y nacionalidades y que eso también implica digamos, que hay ahí un potencial eh, punto en donde también nosotros podemos, por un lado, desarrollarnos nuestras carreras profesionales y por otro lado, como decíamos al inicio de esta clase, aportar también al desarrollo del país. Entonces, en este encuentro van a haber varios foros, van a haber de 2 expositores magistrales, que son estas 2 personas que están acá. Ustedes aquí se pueden descargar la agenda completa en esta sección de aquí y también se pueden apuntar en la inscripción. Entonces, aquellos de ustedes que tengan tiempo y vayan a estar por la poli mañana, no necesariamente durante todas las horas, pero sí al menos 2 horas, sea el día jueves, por ejemplo, mañana podría ser de 11 a 1, que es horario sin clases, o si tienes
chance el día viernes, por ejemplo, tienes de 9 a 11 clase o de 11 a 1 clase y el otro hueco. Si logras 2 horas seguidas, sea el jueves o sea el viernes, desen un saltito, escuchen las conferencias que están en ese momento, yo voy a estar presente, entonces se acercan donde mí o va a haber una mesa de registro donde yo voy a dejar una hojita para que ustedes se puedan apuntar de que estuvieron, y es una tarea opcional y, y será con décimas extras para esta segunda nota. Voy a plantear un pequeño informe para aquellos que vayan las 2 horas o lo que puedan, que será básicamente de lo que tú hayas escuchado, ver cómo se puede proyectar desde nuestra profesión como ingenieros de software, el poder apoyar de alguna manera el tema que hayas logrado escuchar. Entonces no necesitas apuntar nada ni nada por el estilo, simplemente estar presente, apuntarte en el registro y luego subir un pequeño informe que yo ya les voy a poner en el aula virtual las especificaciones. Es una tarea nuevamente opcional, si no tienen tiempo, si tienen clases, no pasa nada, no hay obviamente ninguna obligación de hacerla. Sin embargo, sí me gustaría, si es que tienen chance, que estén presentes. De paso, nos saludamos en persona porque desde ya les estoy extrañando. Y si no es posible, pues Dios mediante, nos vemos el próximo lunes en este mismo enlace y a la hora de clases. Ahora sí, nos podemos despedir justo a las 4. Que estén muy bien a todos. Hasta luego. Pasen bien. Hasta luego, Inge. Gracias. Gracias, Inge. Hasta luego, Inge. De Gracias, Inge. nada. Hasta luego. Hasta luego.